Un gusto. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo. El día de hoy tengo a bien mostrarles un temario de la asignatura Morfofisiología, en el que constará el sistema nervioso y cada una de sus subdivisiones. Conjunto de órganos destinados a regular la vida de relación y la vida vegetativa del organismo. Está constituido por funciones específicas que son excitación, conducción, correlación, elaboración de impulsos. Neurona. Su función es conducir los impulsos a grandes distancias y a gran velocidad. Dendrita. Son prolongaciones protoplasmáticas que se proyectan desde el soma o cuerpo. Axón. Suele ser único y está presente en todas las neuronas. Esta fibra nerviosa es el elemento primario de un nervio. División del sistema nervioso. El sistema nervioso humano es muy complejo, es el más ampliamente investigado y poco comprendido. Su estructura y función están relacionadas con todos los aspectos de nuestras vidas, física, psíquica e intelectual. Se lo clasifica en dos grandes sistemas que son sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es una estructura compleja que poseen los seres humanos y animales vertebrados. Se encarga de procesar nuestros pensamientos y toda la información que obtenemos a través de los sentidos. A continuación te explicaré su función y cómo está compuesto. El sistema nervioso central aparece a la quinta semana de gestación del bebé, hasta formar en sí lo que es el sistema nervioso central. Pues este está formado por dos componentes, el encéfalo y la médula espinal. Su función es transmitir mensajes, procesar y analizar información. El encéfalo y médula espinal están envueltos por tres capas llamadas meninges. Entre estas y el sistema nervioso central se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que amortigua los golpes, protege todo este sistema. También intercambian nutrientes y desechos con la sangre. El encéfalo, que es al lugar al que fluyen y en el que se originan los impulsos, recibe, interpreta, almacena y regresa información. Contiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas y pesa entre 1.4 kilogramos. La médula espinal está situada en un canal semicerrado llamado canal vertebral, que tiene 31 pares de nervios por los cuales corren los estímulos nerviosos al cerebro o al sistema nervioso periférico. Tanto el encéfalo como la médula espinal son estructuras blandas que se encuentran protegidas por las meninges. Estas tienen las siguientes funciones: proteger al encéfalo y médula espinal, sirve como sostén para importantes arterias, venas y senos venosos, y encierra una cavidad llena de líquido cerebroespinal importante para el desarrollo de este sistema. Las meninges son tres: dura madre, aracnoides y tía madre. El cerebro. El cerebro es un órgano complejo ubicado dentro del cráneo, que gestiona la actividad del sistema nervioso. Constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Es una estructura gelatinosa, adopta una forma ovalada, su parte superior es convexa y está cubierta por meninges y la bóveda craneal. El cerebro flota en un líquido transparente, llamado líquido cefalorraquídeo, que cumple funciones de protección, tanto físicas como inmunológicas. Funciones principales. Control de funciones vitales, como la regulación de la temperatura, de la presión sanguínea, de la tasa cardíaca, la respiración, dormir, comer, entre otras. Controla los movimientos que hacemos y la posición postural, caminar, correr, hablar, estar de pie. Es responsable de nuestras emociones y conductas. Controla las funciones cognitivas superiores, la memoria, el aprendizaje, la percepción, las funciones ejecutivas. El cerebro consta de dos mitades denominadas hemisferio izquierdo y derecho, por el sistema ventricular cerebral y los núcleos cerebrales o de la base. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal.
Se ubica en la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. Mientras que el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Está relacionado con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el área de Broca y el área de Wernicke. Cisuras. Las cisuras recubren la superficie de la corteza del cerebro y le dan esa peculiar característica rugosa. Esas arrugas son imprescindibles para que este órgano funcione correctamente. Divide la superficie cerebral en lóbulos. Como ejemplo de estas tenemos la cisura interhemisférica, cisura de Silvio, cisura de Rolando, cisura perpendicular y la cisura calcarina. Giros cerebrales o circunvoluciones. Es el conjunto de pliegues visible en nuestra corteza cerebral, es decir, se trata de protusiones de materia cerebral, concretamente de materia gris. Como ejemplo de estos tenemos circunvolución angular, giro o área de Borca, giro cingulado, giro fusiforme, giro hipocampal, giro lingual. Lóbulos. Lóbulo frontal. Situado en la parte más frontal del cerebro, es decir, más cerca al rostro. Los lóbulos frontales no trabajan por sí solos, cobran sentido como estructura cerebral cuando trabajan coordinadamente con el resto del encéfalo. Contienen diversas áreas. Lóbulo parietal. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital y se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas partes del cuerpo. Lóbulo occipital. Es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo. Esta región es básica para el procesamiento de la visión. Lóbulo temporal. Se encuentra a los laterales del cerebro, dispuesto horizontalmente pegados a los sienes. Se trata del lóbulo con mayor conexión con el sistema límbico. Recibe información de muchas otras áreas, y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Ventrículos. Ventrículos laterales. Se sitúan entre ambos hemisferios cerebrales. Se conectan a través del tercer ventrículo por el orificio interventricular de Monro. Tiene forma de C y su volumen aumenta a lo largo de toda la vida. Tercer ventrículo. Consiste en una cavidad aplanada y delgada que se sitúa entre los tálamos. Su conexión con el resto del sistema es a través del acueducto cerebral de Silvio. Cuarto ventrículo. Se extiende desde el acueducto mesencefálico hasta el canal central de la parte superior de la médula espinal. Su piso lo forma la fosa romboidal y se comunica con el canal central a través de los agujeros de Luschka y Mangeni, de los cuales sale líquido cefalorraquídeo. Núcleos o ganglios basales. Son estructuras neuronales, se comunican entre sí con la corteza cerebral y el encéfalo. Están formados por sustancia gris. Tálamo, conjunto de sustancia gris de forma ovoide, y es el centro de distribuciones de los estímulos. Hipotálamo, es una región del encéfalo que forma parte del diencéfalo y del sistema límbico. Se encuentra situado debajo del tálamo. Produce diferentes hormonas, entre ellas la hormona antidiurética y oxitocina. Epitálamo, pequeña estructura formada por los núcleos avenulares y la glándula pineal. Sistema nervioso periférico. Está constituido por un conjunto de cordones más o menos voluminosos denominados nervios, destinados a realizar dos funciones: transportar a los centros encefálicos las impresiones recogidas en la periferia y conducir a la periferia las excitaciones motrices. Está formado por 3 tipos de nervios: los nervios encefálicos o craneales, los nervios raquídeos o espinales y los nervios periféricos. Nervios craneales. Son 12 pares que se originan en el encéfalo y se dirigen hacia sus respectivas regiones de distribución. Estos emergen por los orificios de la base del cráneo y se hallan cubiertos por vainas tubulares. El par craneal 1 u olfatorio conduce impulsos desde la nariz al encéfalo, permitiendo la función del sentido del olfato. El par craneal 2 o óptico conduce impulsos desde los ojos al encéfalo, permitiendo la visión.
El par craneal 3 o motor ocular común conduce impulsos desde el encéfalo a los músculos oculares para su movimiento. El par craneal 4 o patético conduce impulsos desde el encéfalo a los músculos oculares externos. El par craneal 5 o trigémino conduce impulsos desde la piel y mucosas de la cabeza y los dientes hasta el encéfalo. Sus funciones son la sensibilidad de la cara, el cuero cabelludo y los dientes. El par craneal 6 o motor ocular externo conduce impulsos desde el encéfalo hasta los músculos oculares externos, permitiendo el giro de los ojos hacia afuera. El par craneal 7 o facial conduce impulsos desde las papilas gustativas hasta el encéfalo, permitiendo el sentido del gusto y también la contracción de los músculos de la expresión facial. El par craneal 8 o auditivo conduce impulsos desde el oído hasta el encéfalo para la audición y el sentido del olfato. El par craneal 9 o glosofaringeo conduce impulsos desde la faringe, lengua y glándulas salivales hasta el encéfalo, permitiendo la sensibilidad de la lengua y el gusto. El par craneal 10 o vago lleva impulsos desde la faringe, laringe, órganos torácicos y abdominales hasta el encéfalo, permitiendo la sensibilidad de la faringe, laringe, la deglución y la voz. El par craneal 11 o accesorio lleva impulsos desde el encéfalo hasta músculos del hombro y el cuello, permitiendo movimientos de los hombros y giro de la cabeza. El par craneal 12 o hipogloso conduce impulsos hasta la lengua y participa en la acción de tragar. Nervios espinales o raquídeos se originan en la médula espinal, atraviesan los agujeros de conjunción de las vértebras y se distribuyen por los territorios orgánicos a los que están destinados. Nacen por pares a la derecha e izquierda de la médula espinal. Los 31 pares de nervios se hallan divididos en 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un cocigio. Estos se forman a partir de la unión de dos raíces que emergen por el cordón lateral de la médula espinal. La raíz motora o anterior que transmite órdenes del encéfalo y médula espinal a otros órganos. La raíz sensitiva transporta al encéfalo la información procedente del organismo. Nervios periféricos son un conjunto de nervios que conectan a los diferentes órganos y músculos del cuerpo con el sistema nervioso central. Las ramas anteriores de los nervios raquídeos, al unirse con otras, forman un plexo, como el plexo cervical, braquial, lumbar, de los que emergen los nervios periféricos. Poseen elementos de protección repartidos en 3 capas. El epinervo es la capa más periférica que envuelve al nervio. Constituye el 30% del volumen total del nervio. El perineuro es la capa superficial del tejido fibroso, rica en elastina y colágeno que agrupan fibras nerviosas. El endoneuro es una delicada membrana de tejido de unión que está dentro del fascículo. Envuelve a los elementos neuronales, el axón, la mielina y las células de Schwann. Sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. El sistema nervioso se puede clasificar en el sistema nervioso central, constituido por la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, constituido por todos los nervios que van por nuestra columna y cuerpo. Este sistema periférico se encarga de enviar información al sistema nervioso central. A su vez, se puede dividir en sistema nervioso autónomo y somático. El sistema nervioso somático es el encargado de controlar nuestros músculos estriados, y el autónomo se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo es la parte de nuestro sistema nervioso que controla las acciones involuntarias y recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos y glándulas, incluidos los vasos sanguíneos. La función principal del sistema nervioso autónomo es controlar funciones viscerales, tales como respiración, circulación, indigestión, temperatura, metabolismo, manteniendo este mismo en la homeostasis, junto con el sistema endocrino y el hipotálamo.
Estos dos sistemas, simpático y parasimpático, poseen acciones opuestas, excepto en el músculo ciliar y glándulas salivales. Cada división está compuesta por neuronas pre- y postganglionares. Los somas de las neuronas preganglionares están ubicadas en el sistema nervioso central y llevan el impulso desde el centro del integrador hasta un ganglio. Por eso su nombre preganglionar. Y las neuronas postganglionares están ubicadas en el sistema periférico. La sinapsis se conduce hasta un músculo efector. En este sentido se identifican dos vías, la aferente, que lleva información desde la periferia hacia la información, en este caso la médula espinal, y la eferente, que lleva el impulso al músculo en una glándula que va a afectar la función, también conocido como músculo o órgano diana. El sistema nervioso autónomo tiene eferencias que nacen desde el lateral de la médula y salen por las cavas centrales, junto con las deferencias somáticas. La vía eferente del sistema somático responde a una sola neurona llamada neurona motora y esta inerva a un músculo esquelético. El sistema nervioso autónomo, la primera neurona es preganglionar y va a hacer sinapsis en un ganglio con una postganglionar. La neurona preganglionar libera un neurotransmisor llamado acetilcolina o también conocido como ACH. La neurona postganglionar libera al sistema nervioso simpático y parasimpático liberando noradrenalina o acetilcolina respectivamente, aunque también hay simpáticas que liberan acetilcolina. En el sistema parasimpático, los nervios nacen en el encéfalo y la región sacra, por lo que se le conoce como cráneo sacro. Y en el sistema simpático nacen en la región lumbar y del tórax, y se llama tóraco-lumbar. En el siguiente esquema se puede apreciar la función de los dos sistemas, tanto en sus órganos y los músculos.